Muy buenas tardes, hoy como todos los jueves cada 15 días tenemos un nuevo programa de FCB Talk Online. Hoy tenemos un invitado muy especial con un tema maravilloso. Tenemos invitado al doctor Fernando Quintero. El doctor Fernando es médico de la UIS con una maestría en donación de trasplantes en la Universidad de Barcelona. El doctor Quintero es el director de donación de trasplantes de la Fundación Cardiovascular de Colombia desde hace 15 años y hoy va a disertar sobre la donación y el milagro de vida, tema humano maravilloso de dar vida después de la muerte y que va a traer temas muy importantes para tratar con ustedes. Así que, doctor Fernando, adelante y bienvenido a su programa. Castillo, muchas gracias por la invitación. Hoy pues queremos compartir con ustedes, con todos los que nos están viendo, un tema de vital importancia para muchos pacientes y familias que están a la espera de un milagro de vida mediante la donación de órganos y de tejidos. Por eso lo definimos de esa forma, como un regalo de vida, un milagro de vida, la donación de órganos y de tejidos. Entonces, para entrar en materia, pues queremos primero explicarles a todos nuestros oyentes lo que es un trasplante de órganos. Es simplemente obtener un órgano viable de buena función y ponerlo en la persona que su órgano está defectuoso, está dañado y que lo necesita para continuar viviendo. Esto es como cuando una persona se daña, vamos a hacer un ejemplo, se le daña el carro y lo llevan a un mecánico. Van y revisan cuál es la pieza que está dañada, si es la batería, la bujía o lo que sea, y lo cambian por uno adecuado. Eso simplemente es un trasplante, es cambiar un órgano defectuoso o un tejido defectuoso por uno que esté funcionando adecuadamente. Pero pues, ¿de dónde salen esos órganos y de tejidos? Pues salen de los donantes. Y aquí voy a hacer bastante énfasis porque esta es una duda que después de la ley existe, que fue la ley de 1805 del 2016. Y siempre me han dicho, doctor Fernando, pero según la ley entonces todos ya tenemos que donar obligatoriamente. Y no es así como lo plantea la ley. La ley, por el contrario, lo que nos dice es que nosotros como colombianos tenemos el derecho a decidir si queremos o no ser donantes de órganos. Si yo quiero ser donante, la ley me dice simplemente infórmele a la familia que quiere ser donante de órganos y ya está. Pero también me da a mí el derecho como colombiano de oponerme a donar mis órganos y tejidos cuando fallezca. Entonces, lo que exige la ley es que yo deje un documento por escrito autenticado diciendo que yo no quiero ser donante de órganos cuando fallezca. Ese documento tiene que ser enviado al Instituto Nacional de Salud o acercarme a mi EPS y informar que no quiero ser donante de órganos. ¿Qué es lo que ocurre? La mayoría de personas, la mayoría de colombianos, no dicen ni se oponen a la donación, ni tampoco hablan de esto con las familias diciendo que quieren ser donantes de órganos. Entonces, ahí es donde entra la ley con la presunción legal de donación. ¿Y qué es lo que dice la presunción legal de donación? Que si la persona que acaba de fallecer en muerte cerebral o parada, que acaba de fallecer muertes naturales o por lo que tuviera en el cerebro, y no se opuso, entonces quiere decir que esa persona o ese cuerpo, ya llamémoslo cuerpo porque ya falleció, ese paciente se convierte en donante de órganos y de tejidos. Eso con el fin de quitarle ese peso a las familias a decidir por los órganos de sus seres queridos. Entonces, yo ya no voy a decidir por los órganos de mi papá y mi mamá, sino ellos debieron haber decidido en vida. Y por eso es que estos espacios son tan importantes en nuestra sociedad, estos espacios de poder compartir esta información para que todos los que nos están oyendo y los que nos están viendo puedan informar a sus familiares esta que les vamos a dar hoy, estas cositas así
muy pequeñas, pero muy valiosas para poder salvar la vida de otras personas y de los más de 3.000, como vamos a ver más adelante, de pacientes que se encuentran en la lista de espera en todo el país. Entonces, vamos más adelante también a hablar de quién puede ser donante de órgano. Lo importante ahorita es, y los que nos están viendo, los invito a que piensen si quieren ser donantes de órganos y tejidos y le informen a sus familias qué quieren hacer cuando fallecen. Eso es lo más importante. ¿Qué tipos de donantes hay? Pues los vivos y los fallecidos. ¿Cómo yo puedo ser un donante de vida, un milagro de vida para muchas personas estando vivo? Donando mi sangre, por ejemplo. Donando médula ósea, por ejemplo. Yo estoy vivo, me acerco, dono, me voy para la casa y con esa donación puedo ayudar a muchísimas personas a continuar viviendo. También un donante intrafamiliar de riñón, de una parte del pulmón y una parte del hígado, sobre todo en las mamás que acaban de tener un hijo y su hijo nació con algún problema hepático y que termina en lista de espera, pues la madre por lo general la que decide donarle un fragmento de su hígado a su hijo para que continúe viviendo. Estos son los donantes vivos. Pero también tenemos, que son la gran mayoría, más del 90% de los donantes en nuestro país en la actualidad, son los donantes fallecidos, pues los donantes que se encuentran en muerte cerebral o que han fallecido por una muerte natural. De estos se pueden donar órganos y tejidos de los pacientes que fallecieron por una patología cerebral, ¿sí? Y los que fallecen por muerte natural pueden ser donantes de tejidos. Como lo ve la diapositiva, el receptor es aquella persona que se encuentra en una lista de espera y que ya se fue valorado por un grupo multidisciplinario de especialistas y el personal de salud para definir si esa persona es apta para entrar a una lista de espera o es apta para recibir un trasplante de órganos y de tejidos. Entonces, ese es el receptor, la persona que va a recibir esa donación de una persona que acaba de fallecer. Y otra pregunta también muy frecuente es, ¿qué órganos y qué tejidos podemos nosotros donar o se pueden donar? Entonces, como ustedes lo ven, prácticamente todo lo del cuerpo de un ser humano puede ser donado con fines de trasplante. Las córneas, el globo ocular, la laringe, los pulmones, el corazón, las válvulas cardíacas, el pericardio, el hígado, los riñones, el páncreas, el intestino, el útero, los vasos sanguíneos, los tendones, los huesos, la fascia, la placenta, prácticamente todo lo del cuerpo puede ser donado. Por eso se dice que por una persona que fallezca en muerte cerebral y que decida donar sus órganos, se pueden salvar hasta 50 personas. Óiganlo bien, 50 pacientes se pueden salvar si una persona fallece en muerte cerebral y se puede extraer y acepta la donación de todos sus órganos y tejidos. Entonces, ¿qué personas pueden ser donantes de órganos? Pues cualquier ser humano entre el año de nacido y los 65 o 70 años puede llegar a ser donante. Y ya ahí miraremos, según la edad y las patologías o lo que tengan, qué órganos pueden tomarse o pues se pueden donar. Por ejemplo, una persona de 30 años puede donar todo, pero ya una persona de 65 ya solo podría donar si acaso los riñones o el hígado. Ya el corazón en mayores de 50, pues va a ser muy difícil que se acepte porque ya pues va a haber un daño intrínseco del órgano por la edad. Entonces, esto lo miramos nosotros en el momento de que aparezca el donante. También, pues, el médico coordinador de trasplantes, la labor de nosotros es evaluar estos potenciales donantes y ver si hay contraindicaciones o absolutas o relativas para la donación. Por ejemplo, un paciente que tiene un tumor o un cáncer no puede ser donante de órganos porque voy a transmitirle ese cáncer al receptor y va a fallecer. O un paciente que tiene VIH, que tiene SIDA o que tiene hepatitis C, pues se evitan los órganos y mucho menos tejidos de estos donantes porque puede transmitírsele también al receptor. Entonces, ese es el trabajo de nosotros como coordinadores, evaluar si tiene o no alguna patología, ya sea infecciosa, una enfermedad tumoral o autoinmune que impida la donación de órganos. ¿Qué pacientes son los que pueden ser donantes?
pues ya les dije que todos, que tengan una muerte cerebral en una unidad de cuidados intensivos por un golpe que hayan tenido, por una herida por arma de fuego o arma cortopunzante, o por una hemorragia, un derrame cerebral que haya tenido, o por un ahogo que se ahogó y no le llegó oxígeno al cerebro, hizo una hipoxia. Entonces, cualquier cosa que haya hecho que el cerebro se dañe y se muera y esté en una unidad de cuidados intensivos, ese paciente puede llegar en algún momento dado a ser donante de órganos y de tejidos. Perdón. ¿Por qué se necesita la donación? Porque lastimosamente los pacientes que se encuentran en lista de espera son pacientes que ya tienen agotados todos los otros tratamientos, tanto quirúrgicos como farmacológicos. O sea, se ha hecho de todo para poder ayudarlos, pero lastimosamente su órgano ya tuvo un deterioro o un daño que ha hecho que lo único que los salve o lo único que los permita continuar viviendo es el trasplante de órganos. Entonces, son más de 3.300 personas actualmente en el país que están necesitando un órgano o un tejido para poder continuar viviendo en este mundo. Como ustedes pueden ver, siempre el riñón o siempre los pacientes renales son los que más necesitan porque es las enfermedades más prevalentes. Como ustedes pueden ver, más de 2.400 pacientes se encuentran en lista de espera por un riñón, le siguen los de hígado, pulmón, por obvias razones con la pandemia que tuvimos de COVID, muchos pacientes el virus les dañó el pulmón y entraron a tener lista de espera de pulmón, y viene corazón, páncreas, intestino y el resto de órganos. En el 2020, como ustedes pueden ver, se hicieron más o menos de riñón, hubo 209 donantes cadavéricos para riñón, 33 para corazón, hígado 60, pulmón 9, intestino no hubo, ¿sí? Y los trasplantes de riñón siempre son los que más se realizan. Como ustedes pueden ver, 517, de hígado 194, de corazón 66 y de pulmón 2. Nuestra regional, que es nuestro departamento junto con otros departamentos de la regional número 4, fíjense que en el primer semestre del 2021 solo hubo 9 donantes de órganos, ¿sí? En 6 meses. Fíjense, Bogotá, pues 38, Medellín 39, Cali 29, la costa de Barranquilla solo 2 y Huilas solo tuvo 2 donantes también. O sea, somos la cuarta ciudad en el país con mayor número de donantes. Obvio, esto disminuyó en todo el país por la pandemia que hubo del COVID, entonces hizo que hubiera una disminución de más del 50% en los donantes que se estaban teniendo en los años previos, 2019 y 2018. La tasa en el 2018 de donación en Santander estaba en 9,5 por millón de habitantes, o sea, 9,5 pacientes por millón de habitantes aceptaban la donación de órganos, ¿sí? Medellín siempre es la que nos ha liderado el tema de la donación. La cultura del paisa es más de ayudar, entonces por eso allá es más fácil que una familia diga que sí, acepta la donación. Aunque nosotros veníamos con un repunte espectacular, nosotros teníamos antes de ley una negativa más o menos del 50 al 55%. Actualmente, en los últimos años hemos tenido una negativa familiar del 10% y a veces hasta menos del 10%. Esto para nosotros ha sido muy bueno, pero el número de donantes sí siempre sigue muy pequeño a comparación de las otras ciudades, también pues porque aquí pues hay menos habitantes que en los otros departamentos. Aquí, por ejemplo, ustedes pueden ver, 2019 tuvimos 48 donantes en todo el año, mientras que Bogotá tuvo 128, Medellín tuvo 100, Cali tuvo 103 y Huila tuvo 14. ¿Por qué debería hacerme donante de órganos y tejidos? Pues fíjense, esta es el número de trasplantes que se hizo en el primer semestre del año anterior, o sea, 2021. Fíjense, Santander en Bucaramanga.
se hizo en el primer semestre 16 trasplantes de riñón, 4 de corazón y 3 de hígado, ¿sí? Comparados con Bogotá, que hizo 71 de riñón cadavérico y 16 en vivo, para un total de 87 trasplantes. En Medellín, 74, en Cali, 64 y nosotros con 16. Entonces, la invitación es a que hablemos con nuestros familiares, hablemos con nuestros círculos sociales, informemos que cuando nosotros fallezcamos, queremos ser donantes de órganos, queremos ayudar a otros a darles vida, queremos ser ese milagro de vida para los pacientes que se encuentran en lista de espera y que están próximos a fallecer. Porque muchos de estos pacientes, más o menos el 30% de los pacientes que se encuentran en lista de espera en un año fallecen esperando por un donante, esperando por una familia de buen corazón o por una persona de buen corazón haya decidido donar sus órganos y tejidos cuando fallezca. Como lo dice la diapositiva, simplemente lo que se requiere para ser donante es informar a mi familia y expresar mi deseo de donar órganos y de tejidos cuando yo fallezca. Mi creencia me lleva a decir que yo cuando fallezca, para donde voy, ya no necesito mis ojos, ya no necesito mi corazón, ni mi hígado, ni mis huesos, ni nada de mi cuerpo. Y sí hay más de 3.000 personas a las cuales yo les puedo, mediante la donación de mis órganos y tejidos, darles hasta 20 o 25 años de vida más de lo que tienen. Hay pacientes que están a puertas de morir y si reciben ese trasplante pueden durar 20 años más, 25 años más. Nosotros en la Fundación Cardiovascular todos los años, a final de año, en diciembre, hacemos un compartir con los pacientes que pueden venir, que pueden acercarse en épocas navideñas para hacer un compartir con ellos y nos damos cuenta que cada vez llegan pacientes con más años, de 15, de 10, de 20 años, de ser trasplantados y viviendo su vida con sus cuidados, cuidándose, alimentándose bien, haciendo ejercicio, asistiendo a los controles, tomándose la medicación con juicio y vemos que están teniendo su vida normal, como si no hubieran sufrido nunca una enfermedad terminal. Entonces, eso es para nosotros un aliciente del esfuerzo que hacemos, el esfuerzo como sociedad que debemos hacer para donar órganos, se ve plasmado y se ve reflejado en la vida de todos estos pacientes de los cuales hemos podido salvar. Obviamente hay un porcentaje también, aunque es muy pequeño, de pacientes que fallecen una vez trasplantados 5 o 10 años después por múltiples razones, pero simplemente el hecho de que hayan podido vivir más de la expectativa de vida que tenían por su enfermedad, eso es una ganancia para la sociedad y para la familia de esas personas. Bueno, esto es lo que quería compartir con ustedes y vamos ahora a hablar un poco de los mitos que me he encontrado en mi ejercicio profesional, que he escuchado y que me han mencionado las familias de donantes que hemos tenido durante estos 15 años que yo llevo laborando en la fundación, de las personas que tienen dudas y que tienen estos mitos. Por ejemplo, uno que es muy frecuente: los médicos no tratarán de salvar mi vida si saben que soy donante. Entonces, es mejor que yo me quede callado y no diga nada, porque si yo llego a una institución o llego a una urgencia de una clínica o un hospital con algo o alguna enfermedad, me van a dejar morir para luego sacarme los órganos. Esto no es cierto. El trabajo y la función del personal de salud de cualquier institución del país o del mundo es salvarle la vida a los pacientes. Y segundo, los grupos de trasplante o el coordinador de trasplante, que es el que aborda a las familias, los pacientes que han fallecido para donar órganos, no trabajamos ni en urgencias ni en unidades de cuidado intensivo, que es de donde pueden salir estos potenciales donantes. A nosotros nos avisan de estas instituciones para nosotros valorar los casos y una vez se cumpla los términos de ley de donación de órganos, del diagnóstico de muerte cerebral, perdón, entonces ahí es cuando hacemos el abordaje. Antes no, nosotros no hacemos un abordaje a un paciente que no esté en muerte cerebral. El otro mito es: los receptores son personas que tienen dinero para comprar órganos. Primero que todo, los trasplantes en nuestro país son gratuitos.
Esto los cubre el seguro que tiene cada uno de los pacientes que se encuentran en lista de espera. Entonces pueden estar tranquilos de que si algún familiar de ustedes o ustedes algún día, Dios no lo quiera, van a necesitar de un trasplante, no van a tener que salir a endeudarse o a vender lo poco o mucho que tengan para poder acceder al trasplante, porque eso lo cubre el seguro y el sistema de salud en Colombia. Entonces, no van a tener que comprar órganos ni pagar las cirugías ni nada. Simplemente el seguro se encargará de todos los gastos. Entonces, esto de que pagan por el trasplante no es cierto porque es gratuito. Los órganos se pueden vender y comprar en el mercado negro. Ese es otro de los mitos que hay alrededor de este tema y no es cierto. No hay mercado negro en Colombia de donación y de trasplantes. Todo lo que se hace es conforme y a la luz de la ley. La ley en Colombia es una ley muy robusta y de las más robustas en el mundo en el tema de donación, porque tenemos muy parecido a la ley española, que es el país con el mayor número de donantes y de trasplantes en el mundo durante muchos años. Y es el país líder. Y de allá pues vienen los entrenamientos a Latinoamérica y al mundo entero de cómo es que se deben conformar los grupos de donación y el manejo y el mantenimiento y todo esto, porque a ellos tienen un modelo que les ha servido y ha hecho que cada vez aumenten más el número de trasplantes y el número de donantes. Los órganos no se pueden guardar en neveras como creemos nosotros o como las películas nos han querido mostrar y los documentales y esto de que lo matan y le sacan los órganos y los guardan en neveras y luego los sacan. Eso no es así. Por ejemplo, el corazón tiene menos de 5 horas para poder ser puesto en un receptor una vez es extraído el donante. El hígado tiene hasta 9 horas para ser trasplantado exitosamente y pueda el órgano funcionar adecuadamente, y los riñones hasta 24. Lo que sí se puede almacenar por un tiempo más prolongado son los tejidos, las córneas, los tendones, los huesos, la piel, la membrana amniótica, el pericardio. Estos tejidos sí se pueden guardar por más tiempo porque tienen que pasar por unos procesos más largos que los órganos. Entonces, esos sí se pueden guardar, pero también se piden de la forma en como la ley nos permite a nosotros abordar a las familias. Y siempre hacemos entrevista familiar, yo quiero que tengan eso claro. Cada vez que un paciente en una institución de la ciudad fallece en muerte encefálica, siempre buscamos a la familia para abordarla y hablar con ellos, ¿sí? Eso es importante. Nosotros no pasamos por encima de nadie ni queremos hacerlo. Lo que queremos hacer es hablar con las familias y que ellos entiendan el proceso de dar vida y hacer el milagro a otras familias. ¿Ok? Otro de los mitos: mi religión me impide la donación. Esto tampoco es cierto. La mayoría de religiones, si no todas, en nuestro país o las que más se profesan, ninguna de las religiones se oponen a la donación de órganos ni de tejidos. La única religión que se opone es los de Testigos de Jehová, pero se oponen es a la transfusión sanguínea. Pero un testigo de Jehová puede recibir un trasplante de órganos, de corazón, de hígado, de páncreas, de lo que sea, sin ningún inconveniente. La religión católica, cristiana, evangélica, musulmana inclusive, no se oponen a la donación. Simplemente lo que los líderes religiosos les dicen es pues que dejen a disposición de ellos si quieren o no donar órganos, pero ellos no les van a decir que se opongan porque la religión lo prohíbe. El otro mito que hay es que el cuerpo quedará desfigurado. Nosotros nunca entregamos un cuerpo, un donante en desfiguración. Nosotros siempre manejamos los cuerpos con el mayor respeto posible. Si nosotros tomamos un tejido, como por ejemplo un hueso largo de la pierna o las córneas, nosotros ponemos unas prótesis para que las familias vean a su ser querido completo y lo van a ver siempre completo. No lo van a ver desfigurado, no van a ver que les falta algún órgano, algún tejido. Esto es importantísimo en nuestro trabajo y nosotros manejamos los cuerpos con el mayor respeto posible. La donación aumenta los costos del tratamiento de mi ser querido. Ya les expliqué que es gratuito y esto no conlleva ningún gasto extra. Los trasplantes son experimentales, dejaron de ser experimentales hace muchos años. Es una cirugía, un proceso normal y rutinario en nuestra institución y en las instituciones que hacen trasplante en el país.
Los órganos se extraen antes del que el paciente esté muerto. Esto es lo otro que me dicen mucho. Esto no es cierto. Solo se extraen órganos de pacientes que se encuentran en muerte cerebral, que hayan fallecido en muerte cerebral o fallecido, o si son donantes vivos que hayan hecho el documento, entran vivos, digamos, yo voy a donarle el riñón a mi familiar, salgo vivo y sale mi familiar vivo. Nos vamos para la casa, o en parte del hígado o parte del pulmón, pero salimos vivos los dos, ¿sí? El donante tiene alguna enfermedad o es demasiado viejo, pues como ya les había dicho, hay cierto rango de edad, que es prácticamente del año hasta los 70, bastante amplio, y enfermedades, la hipertensión y la diabetes, por ejemplo, que es lo más frecuente, no son enfermedades que contraindiquen una donación siempre y cuando hayan tenido controles y se hayan manejado de la forma adecuada. Eso obviamente nosotros lo evaluamos en el momento en que el paciente hace muerte cerebral. Nosotros hacemos unos exámenes para ver estos órganos y tejidos si cuentan con una buena función y podemos rescatarlos. Si solo se dona un órgano, de todas maneras sacan todo, todos los órganos y tejidos son potenciales, pero obviamente también la familia nos pueden decir a nosotros si quieren o no donar tal o pascual tejido, entonces pues ahí llegaremos a unas concesiones. Lo que les decía anteriormente respecto a las religiones, el catolicismo habla de que la donación es un acto de generosidad y amor al prójimo, es un amor fraterno. Muchos papas, los últimos 3 papas han hablado acerca de la donación y no oponen, además promueven la donación e invitan a los feligreses a que donen sus órganos una vez hayan fallecido. Los protestantes también lo ven como una ayuda a los demás, los evangélicos están a favor de la donación, pero respetan la libertad y conciencia de elección de los creyentes de estas religiones. El judaísmo lo mismo, los mormones. Obviamente hay facciones o líneas fundamentalistas de estas religiones que sí se oponen a la donación, pero esas líneas en este país no llegan, yo creo que ni al 1%. Entonces, la mayoría son católicos, son protestantes, son evangélicos. Entonces, la mayoría no se oponen o cuando se oponen a la donación no pueden echarle la culpa a la religión, porque la religión no les dice que está prohibido donar, ya se lo dejan es a ellos, a las creencias que tienen ellos. Muchos, los que yo he podido manejar, que se oponen a la donación, que son o muy católicos o muy cristianos o muy evangélicos, me he dado cuenta de que no es que no quieran donar, es que simplemente no han aceptado que su ser querido ha muerto. No entienden por qué Dios o su Dios los mandó llamar. Entonces, siempre están esperando en el milagro, hablan mucho del milagro, hablan mucho de la oración, de que viene el pastor, que viene el padre, que va a hacer por medio de la oración que su ser querido se levante. Entonces, ya son más creencias de la muerte como tal, ¿sí? De que no les va a llegar a ellos, de que su Dios cómo va a permitir que él esté sufriendo porque su ser querido se murió. Pero no porque no quieran donar, sino porque no aceptan la muerte y no aceptan el fallecimiento. Entonces, es más que todo por eso, pues en mi corta experiencia. Lastimosamente, como dice ahí, Colombia no es un país de donantes. A veces no llegamos ni al 12% de donantes por millón, pero por eso es que son importantes estos espacios y agradecemos estos espacios para compartir con todos los que nos están viendo esta información, para que ellos la lleven a sus hogares y se logren informar realmente de lo que es la donación y lo importante que es la donación y que sepan que la ley está, que todo lo que estamos haciendo en la Fundación Cardiovascular es conforme a la ley, no estamos haciendo nada arbitrario ni nada por debajo de la mesa, sino lo único que queremos con nuestros esfuerzos y nuestro trabajo es ayudar a los demás, ayudar a estos pacientes que se encuentran en lista de espera a devolverlos a sus casas sanos para que sigan trabajando. En Colombia no hay tráfico de órganos, esto no es cierto. Aquí a Medicina Legal y Pirri hizo un documental de esto hace varios años atrás, y a Medicina Legal nunca ha llegado un cadáver que haya fallecido porque le hayan sacado los órganos de forma ilegal. Eso no es cierto. Eso ha pasado en otros países, pero no como nosotros creemos, sino compran el órgano. Le dicen a la persona, eso pasó en la India y en Pakistán,
y en Afganistán, donde se acercaban personas inescrupulosas a las personas más pobres de estas zonas a decirles que les vendieran un riñón. Llegaban a un acuerdo, se les hacían unos exámenes y daban compatibilidad, se lo llevaban a otro país, lo hacían pasar por familiar o por un donante de buen corazón y que le iba a donar el riñón, le hacían la cirugía, le daban el dinero y lo devolvían a su país, pero empezaban a darse cuenta que estos pacientes no se cuidaban, no vivían en las condiciones aptas para un paciente que acaba de tener una cirugía de eso, y después terminaban afectando su otro riñón y terminaban engrosando las listas de espera de estos países y volviéndose un país, una lista más grande y un problema para estos países. Entonces a los estados y a los gobiernos le ha tocado empezar, y a la ONU empezar a apretar tuercas para que evitar ese tráfico de órganos, esa compra y venta de órganos. Eso en nuestro país pues no hay. Y ya para terminar, pues quería dejarles esta frase: sin donantes no hay trasplante. De nada vale tener instituciones con tecnología de punta si afuera la sociedad y las personas no están sensibilizadas a donar sus órganos cuando fallecen. Entonces, la invitación hoy es a que esta información, que fue muy clara y muy específica, la lleven y la compartan con sus familias y amigos para que esto se vuelva una bola de nieve a favor de la donación y nos puedan ayudar a salvar más vidas. Entonces, muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Quintero. Muy completa la charla. Ahora vamos a pasar a la parte de las preguntas y respuestas. Ok. Bueno, doctor, la primera pregunta, pues, nos gustaría pues que nos comentara un poco acerca de lo que es el proceso de la lista de espera. ¿Cómo es ese proceso para que un paciente, una persona, pues pueda ingresar a la lista de espera? Bueno, estos pacientes son pacientes que alguno de sus órganos le ha fallado, o sea, ha sido detectado en consulta externa o por uno de los especialistas, internista o nefrólogo o hepatólogo, que le ha estado haciendo seguimiento y determina que ya su enfermedad está en un estado terminal que necesita ser valorado por un grupo de trasplante. Entonces, es enviado, por lo general aquí en Bucaramanga, a la Fundación Cardiovascular de Colombia, para ser valorados por un grupo multidisciplinario de especialistas que definen si este paciente necesita realmente un trasplante, ¿sí? Y es valorado por muchos, o sea, lo ve el cardiólogo, el internista, lo ve el neurólogo, lo ve el psiquiatra, lo ve el psicólogo, lo ve el odontólogo, la trabajadora social, las enfermeras, mejor dicho, es un grupo de profesionales que se encargan de valorar estos pacientes para determinar si necesitan de un trasplante y si son aptos para entrar a una lista de espera. Solo hay dos instituciones en nuestro país, en nuestra ciudad, perdón, que tienen lista de espera, que es la Fundación Cardiovascular de Colombia, que es la que tiene la lista más robusta porque tiene lista de páncreas, lista de espera de hígado, lista de espera de pulmón, de corazón, de riñones. También se hace trasplante de tendones, de tejido óseo, de válvulas cardíacas, de pericardio. Entonces, la lista de espera es de las más grandes que hay acá en la ciudad. Muy bien, doctor, muchas gracias. Doctor, Sandra nos pregunta si en Santander existe la opción de hacer segundos trasplantes en los pacientes pues, que lo requieran, ¿no? Sí, se podría, pero obviamente estos pacientes que han recibido ya un trasplante previo tienen que ser valorados por el especialista, ya sea el cardiólogo, el hepatólogo, el nefrólogo, y determine si se vería beneficiado por un trasplante y si es apto para recibirlo. Claro que sí se podría. Doctor, y también pues nos pregunta Sandra, ¿en cuánto está más o menos en estos momentos el tiempo de espera promedio para un trasplante de riñón? Pues de riñón tiene una espera bastante larga, por lo que les digo, pocos donantes y muchos pacientes en lista de espera. Entonces, un donante puede darle se pueden obtener 2 riñones y son listas de 30 o 40 pacientes. Entonces, lo único que los puede salvar a los pacientes renales son la diálisis. O sea, son pacientes que siguen en diálisis por mucho tiempo. Hay muchos que llevan 2, 3 años en lista de espera, que se han mantenido todo ese tiempo, que no tiene, por ejemplo, el de corazón o el de hígado, que eso sí, cuando lo necesitan, y si en meses no sale el donante pueden fallecer. Los pacientes renales, pues,
tienen la diálisis, aunque también tantos años en diálisis puede hacer se disminuyan, pierdan también más vitalidad, se enfermen más, pero los mantienen más vivos por más tiempo. Entonces, nuestro tiempo de espera actualmente está bastante largo, por lo que venimos de una pandemia. Esperamos que este año puedan salir más donantes, las familias estén más sensibilizadas a la donación y podamos tener más donantes para disminuir esos tiempos de espera. Muy bien, doctor, gracias. Una pregunta, doctor. Pues ahorita vimos, usted nos explicaba que pues los trasplantes se realizan con el acompañamiento de especialistas en hospitales pues de alta complejidad, y pues vimos que se hacían en ciudades como Medellín, Bogotá, Bucaramanga. Digamos, en el caso de un paciente que fallezca en área rural o en un área alejada a uno de estos sitios, ¿existen de todos modos opciones para, digamos, salvar esos órganos? Si fallecen en una unidad de cuidado intensivo, sí. O sea, por ejemplo, Mogotes, Charalá, que no hay unidad de cuidado intensivo, pues no va a poder obtenerse. Pero si fallecen, por ejemplo, en Ocaña, en Cúcuta, en Valledupar, en El Socorro, en Barranca, que son ciudades capitales, pero digamos, hay otras que son ciudades intermedias de pueblos grandes, digamos, como El Socorro, pero hay unidades de cuidado intensivo, a nosotros nos avisan y nosotros haríamos el abordaje de las familias en estas instituciones para poder obtener, pero tiene que ser en una unidad de cuidado intensivo si queremos obtener órganos. Muy bien, doctor. Andrea nos pregunta, pues, que el papá de ella, pues, era donante, pero murió de cáncer de pulmón. Entonces, pues, quiere que usted nos aclare nuevamente acerca de si él hubiera podido ser donante de algún órgano, teniendo en cuenta, pues, la condición que tenía. Pues, si tienen una enfermedad tumoral, un cáncer, no pueden ser donantes. Si ese paciente hubiera fallecido no por el cáncer, sino por otra cosa que lo llevara a muerte cerebral, es importante aclarar esto. Los pacientes que hacen muerte cerebral son los que pueden ser donantes de órganos y de tejidos. Los pacientes que fallecen de muerte natural, o que el corazón les deja de latir, por ejemplo, son los que pueden ser donantes solo de tejidos, ¿sí? Hay países, inclusive eso queremos hacerlo aquí también en la fundación, y es tomar órganos intraabdominales de pacientes que acaban de fallecer, o sea, unas muertes controladas, que fallecen en una institución, que sabemos que va a fallecer porque tiene una enfermedad o algo que lo va a llevar al fallecimiento, y que la familia acepta, digamos, permiten, o esa paciente había informado que quería ser donante de órganos. Entonces, estamos organizando todo el equipo y todo para poder obtener, como hacen en España, en Estados Unidos, en otros países, poder obtener esos órganos de un paciente que ya su corazón acaba de parar, ¿sí? Y que se puede hacer mediante unas herramientas tecnológicas el rescate. Pero hasta el momento, los órganos solo de pacientes que han hecho muerte cerebral. Si fallecen por un cáncer, pues no pueden ser donantes ni de órganos ni de tejidos. Muy bien, doctor. Doctor, María Paula nos pregunta si, teniendo en cuenta pues que los órganos, como vimos hace un rato, pues tienen que ser trasplantados de forma rápida, en un corto plazo de tiempo. Sí. Entonces, pues las pruebas de compatibilidad que se deben hacer pues entre el donante y el receptor, ¿se hace enseguida en el momento en que el donante potencial muere, o en qué momento se realizan estas pruebas? Bueno, las pruebas de compatibilidad se hacen específicamente para los pacientes de riñón, los que necesitan un trasplante de riñón. Las pruebas de compatibilidad para corazón o hígado no son tan necesarias y no se usan. Ahí se mira la compatibilidad de peso y talla y de grupo sanguíneo, ¿sí? Para riñón, como es un órgano que nos permite hasta 24, 36 horas de espera una vez se sacaron del donante, estas pruebas en 6 horas o en 8 horas las tenemos. Entonces, esas pruebas se hacen una vez el paciente se le ha firmado muerte cerebral y hemos hecho toda la documentación de que es donante y que puede serlo. En ese momento se toman estas muestras de sangre para hacer la prueba de compatibilidad y cruzarla con los que están en lista de espera. Entonces, son 8 horas que tenemos los resultados
y por eso pues la isquemia es más pequeñita, que es lo que se busca, que ese tiempo entre que se saca el donante y se pone en el receptor sean lo más cortas posible para poderle dar más años de vida a ese órgano. Entonces, eso se hace en el momento en que se determina la muerte cerebral. Muy bien, doctor, gracias. Doctor, otra pregunta que nos hacen es, pues usted nos ha hablado de muerte encefálica, de muerte cerebral, pero tal vez entonces, y que pues que se necesita que el paciente en algunos casos pues esté en UCI, como nos explicaba hace un rato. Entonces nos hace una pregunta Orlando que nos dice que ¿por qué solamente pueden donar los pacientes con muerte cerebral? Los pacientes, digamos, que fallecen en accidente de tránsito y los que se suicidan, ¿también podrían ser donantes de órganos? Sí, si terminan en muerte cerebral en una unidad de cuidado intensivo, sí. Si son pacientes que mueren en la vía pública o en las casas, solo si llegan después de cierto tiempo, que tienen que ser menos de 10 horas de haber fallecido, a medicina legal o a una morgue, una clínica, un hospital, allá podrían sacarse ciertos tejidos, pero no los órganos. Para que los órganos se puedan obtener y sirvan, tiene que ser un paciente que esté en muerte cerebral, conectado a un ventilador mecánico y que el corazón todavía siga latiendo. Ese es el problema, que muchas familias o muchas personas no entienden que yo puedo tener un paciente que está muerto, porque su cerebro dejó de funcionar, pero que el corazón todavía late, porque consideramos y creemos que la vida está en el corazón y la vida no está en el corazón. La vida está en el cerebro. Si el cerebro tiene vida, si tiene función y actividad, ese paciente está vivo. Si el cerebro deja de funcionar y podemos demostrar que no tiene actividad y que no hay respuesta, por más que esté conectado, porque el ventilador va a seguir dándole oxígeno y va haciendo que respire, y los medicamentos van a continuar pasando para que el corazón siga latiendo, ese paciente está muerto a pesar de que el corazón late. Es difícil, pero por eso se los decimos acá. La vida está en el cerebro, no en el corazón. Muy bien, doctor, muy claro. Doctor, una pregunta, pues también nos hacen acerca de si la Fundación Cardiovascular, pues, va a participar en congresos o eventos este año relacionados, pues, con el tema de trasplantes a nivel nacional o aquí localmente si se piensa organizar algo. Sí, claro, se viven organizando simposios. Próximamente se va a hacer un simposio de hígado, ¿sí? Y los especialistas están, los cirujanos, los anestesiólogos, los hepatólogos, cardiólogos, están mostrando en congresos a nivel local, nacional e internacional los avances que hemos tenido nosotros como institución en el trasplante de órganos y en la donación. Muy bien, doctor. Otra pregunta pues tiene que ver con uno de los, digamos, de los servicios que hace poco se abrió en la fundación, el trasplante de médula ósea. ¿Qué nos puede contar acerca pues de la experiencia que se ha tenido, aunque muy corta pues en el momento acerca de este nuevo servicio? Pues lo que tengo entendido es que ya se hizo el primer trasplante de médula ósea, ya el primer paciente y va muy bien. Y se están evaluando. Obviamente, la demora es por esa evaluación y las autorizaciones que den las EPS para que estos pacientes puedan entrar a lista de espera y empezar a buscar el donante idóneo para estos pacientes. Entonces, también tenemos que hacer un pool de donantes. Entonces, todas las personas, los invito a que así como se acercan a donar sangre, también puedan de pronto acercarse al Hospital Internacional de Colombia para hablar de que quieren de pronto ser donantes de médula ósea y poder salvarle la vida a estos pacientes que van a entrar a lista de espera. Eso también se puede hacer para ver si uno es compatible con un paciente de estos y se puede obtener la médula ósea con fines de trasplante. Gracias, doctor. Y una última pregunta, es solamente pues que nos haga como un recuento de todos los trasplantes que en este momento se realizan en la Fundación Cardiovascular. Ok. Pues actualmente la Fundación Cardiovascular tiene activo el grupo de trasplante de corazón, de trasplante de hígado, de trasplante de pulmón, de trasplante de páncreas, trasplante de riñón, ¿sí? Y también hacemos implante de tejido óseo, osteomuscular, tendones, válvulas cardíacas, pericardio, parches de pericardio, de piel y de membrana amniótica. O sea, nuestro banco de tejidos es el banco más completo en el país, porque es el que más líneas de tejidos tiene, ¿sí? Entonces, pues, siempre vivimos necesitando donantes porque la lista de pacientes vive incrementándose.
y pues a veces no hay donantes y empezamos pues a mirar qué es lo que ocurre. Entonces, la invitación más es a que por favor se sensibilicen y hablen de este tema en familia y sus núcleos sociales para que su familia sepa si usted quiere ser o no donante de órganos. Muy bien, doctor, muchas gracias. Así entonces damos ya por terminada la sesión de preguntas y respuestas. Gracias, doctor Quintero, nuevamente por haber respondido a todas nuestras preguntas y por las explicaciones que nos dio. Entonces, no sé si quiera dar unas últimas palabras. Sí, pues agradecerles a ustedes, al doctor Castillo, por esta invitación y este espacio que es vital para la sociedad, porque es salvar las vidas, es hacer el milagro por otros. Y de invitarlos a que tengan tranquilidad de que todos los procesos que se hacen en la Fundación Cardiovascular de Colombia son transparentes, son de la mano de la ley, e invitarlos a que le pierdan el temor a esto y más bien nos ayuden a salvar las vidas. Por un paciente que se obtengan todos los órganos y tejidos, se pueden salvar 50. La invitación es a que expresen su deseo de donar órganos y de tejidos a sus familiares, obviamente diciéndoles que cuando fallezcan, que ustedes quieren salvarle la vida a muchas personas y que permitan la donación cuando fallezcan. Muy bien, doctor, excelente. Muchas gracias nuevamente. Para todos los que nos acompañaron, mil gracias también. Los espero en nuestro próximo FCB Online Talk en 15 días y a las 5 de la tarde. También los invito a que visiten nuestra página web www.fcb.org, donde podrán obtener más información acerca de este tema y también de otros temas de interés. Muchísimas gracias a todos y buenas noches. Buenas noches.